Hola, ¿cómo están? Bueno, ya nos encontramos nuevamente en un nuevo podcast aquí y en la Quebrada del Ají. Así es, aquí y en la Quebrada del Ají. Y nos encontramos en esta semana, la verdad de las cosas es que no siguiendo, pero al tanto de lo que ha venido sucediendo en torno a un tema que atraviesa, parece, todo el espectro político y atraviesa también, ¿no es cierto?, todo el espectro nacional, que tiene que ver con, en el fondo, tiene que ver con hasta dónde diríamos nosotros, Edison, que está filtrado o infiltrado las instituciones del Estado respecto de los poderes fácticos y corruptos, ¿no es cierto?, del poder político, principalmente de la derecha en Chile. Lo decimos a propósito Sí. de nuestro podcast que iniciamos, ¿no es cierto?, y que como corresponde le hemos puesto, ¿no es cierto?, un nombre: Cortinas de humo de la derecha y su poder fáctico. Hermosilla, Chadwick por Jadwe, que es lo último, ¿no es cierto?, que queremos analizar en torno a contextualizar la formalización de Daniel Jadwe, ahora anunciada los últimos días, la otra semana que terminamos, y en el contexto de lo que veníamos viendo sobre el caso de Hermosilla, Chadwick, director de la, y hoy día un prisionero, ¿no es cierto?, de la PDI, y lo que tiene también como arista en las regiones, donde no nos quedamos muy abajo Sí. como región de O'Higgins. Edison. Sí, pues en el último podcast, buen día a todos y a todas. En el último podcast nosotros anunciamos cómo la derecha iba a salir del lío en que estaba, con Hermosilla ya por casi 3 semanas en la palestra, y junto a Hermosilla, Chadwick y el desfile de personeros vinculados a ello y también a instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden. Cómo se iba a gestar la operación para salir del embrollo en que estaban ahí en vitrina, en primera escena. Y claro, esta semana nos enteramos, pues ya el caso Jado empezó a tomar vuelo unos poquitos días antes de Semana Santa, ¿ya? Y se tomó la agenda esta semana, dada la posible formalización ya del alcalde de Recoleta, y tú ves cómo la operación de los medios de comunicación cambió a Hermosilla por Jadwe, cuando son dos casos absolutamente distintos. O sea, el de Hermosilla en alguna medida involucra a toda la institucionalidad política y estatal de Chile. El caso de Jadwe es un caso bien acotado. Yo estuve hablando con un par de abogados antes de entrar al programa, y lo de Jadwe es menor. Él, como presidente de la Asociación de Farmacias Populares, no era quien dirigía y dirigía la compra y venta. Lo que puede estar irregular ahí es, claro, en entre medio pasan unas poquitas vacunas para Recoleta, que puede ser una ilegalidad, pero no es un robo. No, a diferencia de Rancagua, vamos a poner el caso, ahí no hay testigos, no hay tarjetas de crédito, no hay diezmo, ¿ya? No está el ex jefe de la PDI, no está no está el ministro del Interior. El caso Jadwe es un caso bien acotado, ¿ya? Yo tengo la impresión de que va a liberar, ¿ya? Pero en alguna medida nosotros observamos ahí que efectivamente el poder empresarial, que también es sinónimo de poder en las comunicaciones en Chile, no es casualidad, que todos los grandes empresarios de este país, aunque trabajen a pérdida, tienen canales, tienen radioemisoras, tienen diarios, controlan los diarios. Entonces, efectivamente, en algún momento en la historia de este país, como diría Joan Garcés en algún documento secreto de la CIA, en el futuro se enterarán de cómo se gestaron las reuniones para hacer el cambio de agenda, ¿ya? Del partido sale Hermosilla, entra Jadwe. Claro, exactamente. Yo diría que hay varias cosas que se connotan mucho más y que hacen mucho más prensa, pero yo diría que lo que debiéramos colocar en el centro, como chilenas y chilenos, es la debilidad de la democracia en un Estado absolutamente infiltrado por años por un poder que efectivamente hace disponer, fíjate tú,
a un abogado, que en este caso es Hermosilla, Sí, el chiche de la élite, defensor de todos los casos de corrupción, las acusaciones constitucionales, como aparece incluso Chadwick agradeciendo a su gran amigo sí, de toda la vida, después que perdió la acusación constitucional al término del gobierno de Piñera. Pero aquí lo que está en juego es cómo el Estado de Derecho está absolutamente debilitado. sí. Y eso, o sea, la PDI, al menos en su alto mando, dispuesta en función de entregar información a Hermosilla para poder triangularla entre Chadwick y lo más probable, porque no, y debe ser indesmentible, que es a Piñera, ¿no es A cierto? Piñera, Para ¿no? allá iba porque Sí, tenía que ir con los casos que afectaban a Piñera. Piñera, Por otro lado, previo a eso, y esto surge cuando se filtran Hermosilla dice en las filtraciones primeras, ¿no es cierto? Esta abogada, la Leonarda, ¿no es cierto? mm, Y el otro, en donde dice, esto es ilegal, es decir, está totalmente reconocido que estaban cometiendo una ilegalidad con el tema de entregar dinero a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos u otras instituciones en función de ir avanzando, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay ilegalidad absoluta y Hermosilla no está formalizado. no, Hermosilla no está no, no está formalizado, señoras y formalizado. señores, ¿me entienden? O sea, Entonces, recuerda tú que no es el único. El dueño de Sokimich ni siquiera fue a declarar. O sea, exacto, bueno, intocable, no intocable. pasó ni por fuera de los tribunales, Ponce Lerú, exactamente, sí, Ponce Lerú. sí, Tocado en cada uno de los casos que tenían que ver en ese periodo, claro, ¿no es cierto?, con el destape de esta forma de financiamiento ilegal de la política. Entonces, estamos frente a una situación mucho más grave de lo que tiene que ver en particular con cada uno de los casos y con los actores. Es el tema de la institucionalidad, de la debilidad de la democracia y que lamentablemente esto pareciera estar absolutamente fortalecido con el rol de los medios de comunicación, claro. que al final es El mismo equipo. el mismo equipo porque al calor de las primeras filtraciones de Hermosilla, aparece una noticia con más de 50 empresarios que habían desfalcado el Estado chileno, producto, ¿no es cierto?, de la omisión de pagar los impuestos o de formas de omitir el pago de impuestos. Y hoy día eso salió absolutamente, o sea, ya nadie se Es acuerda, verdad. ¿ya? Es decir, entonces, ese es el tema fundamental que agrava la situación más allá de, mira, Edison, del cómo salga en esto, quién salga salvado y quién no salga salvado, es un tema que ya es increíble, Es increíble. es increíble, es decir, Hermosilla no está formalizado. El caso de Jado, que ya 2 años y medio, lo formalizan ahora. Ahora, Ahora, no porque haya habido agravamiento o no, nuevas cosas, no. no, por los mismos antecedentes Sí. que venimos conociendo hace 2 años. Y está formalizado y sacan de prensa a los otros y que lo colocan acá. A ver, No solamente es un juego de empate, es un juego del manejo del manejo comunicacional, comunicacional, claro, ¿ya? claro. Entonces, acá en la región de O'Higgins, o sea, todos los que han seguido las noticias y respecto de casos que hasta hoy día están en el Poder Judicial tramitándose o no tramitándose, tienen a Eduardo Soto, ¿no es cierto?, como culpable, Como culpable. ya, de, Perdona, aparte del Teatro Municipal con más de 20 causas abiertas en el sistema al judicial, margen del Teatro Municipal, que también, que fue el que aparece en las en las filtraciones, filtraciones. que estamos hablando de Hermosilla con el jefe de la PDI que hoy Sí. día está detenido, ¿no es cierto?, aparece Eduardo Soto. Todo el poder político del Estado, ¿no es cierto?, ahí puesto al servicio de esta maraña corruptiva, ¿no es cierto?, que en este caso la derecha, que está encabezada en ese momento por Chadwick, que era el comisario del tema. O Entonces, sea, ve tú que yo discrepo de la gestión que tuvo, que iba a tener Juan Ramón Godoy. De hecho, a todo el círculo en que me muevo yo les dije que no iba a votar, tenía desconfianza, ¿sabes? Porque lo conocía. Y, pero más allá de eso, tú has visto que le han dado como bomba en fiesta a él, pero no han tocado a Soto. Cuando, cuando los casos de él son mucho más graves. Yo no vi en los medios locales que hayan reproducido lo que sacaron medios alternativos como el Regionalista, como el Clarín, como otros medios de prensa. Mega vuelve a repetir el, el tema de un reportaje esta semana, la tercera también, pero nadie toca a Soto, ni a nivel nacional,
ni a nivel regional. ¿Ya? Soto está inmune a pesar de que lo suyo es mucho más grave. Porque tocar a Soto significa Abrir la madeja. abrir la madeja de todo ya no son filtraciones, sino que lo que trasluce el teléfono de Hermosilla. Hermosilla, sí. Que además tú sabes que presentó a través de Mario Vale, un abogado bastante cuestionado, ¿no es cierto?, presentó un recurso para pedir a la Corte de Apelaciones de Santiago que se declarara que no pudiera el Consejo de Defensa del Estado tener acceso a todos los WhatsApp de Hermosilla. Y ayer, por unanimidad, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible la solicitud. Es decir, mire señor, bajo el secreto de profesional, querían señalar que no pueden ser ya más vistas, hay que esconderla, archivarla, lo que son los WhatsApp, que son una cantidad y miles, que esa caja de Pandora que dijo el ministro de Justicia, ¿cierto? Eso es una caja de Pandora. Entonces, esa caja de Pandora abre a Soto de Rancagua y caen muchos más, porque eso está en todo el país. Entonces, eso es la gravedad. Entonces, que no se sienta inmune en todo caso Eduardo Soto. Están pendientes. O sea, yo digo, Edison, ¿qué hacen las otras fuerzas políticas? ¿Qué hacen en función de colocar en el centro lo que tienen que colocar? No digo sacar del centro, en el caso actual, digamos, del alcalde de Rancagua, no estamos hablando de eso nosotros, estamos hablando de los debidos procesos y de cómo está corrompido el aparato. Yo entiendo que el PS local hizo el martes previo al Viernes Santo, hicieron no sé si fue pleno, regional o ampliado, pero fuentes me comentaron a mí de que una de las resoluciones era que el PS, a través de 3 abogados pertenecientes a la organización, se iban a hacer parte de la causa contra Soto, a raíz de las filtraciones de Hermosilla y Soto. Ojalá lo hagan, fue el único rumor que recibí yo. Ojalá lo hagan, porque yo me hago la misma pregunta que ti. O sea, ante toda la evidencia, no hay senadores que digan algo acá sobre el tema Soto. Ni Juan Luis Castro, ni Soto, ni Alejandra Sepúlveda, nadie ha dicho nada sobre Soto. Entonces, es raro que ante la vista y paciencia de todo el mundo, se filtra el WhatsApp que faltaba en la pieza, porque la pieza la conocíamos, no conocíamos el detalle, ya sabíamos que la operación Soto había sido dirigida desde La Moneda y del ministro del Interior. Yo lo relaté en una columna en El Mostrador el 2019, lo volví a escribir ahora en el Clarín, y lo que nos faltaba era la pieza, el detalle, y el detalle, el WhatsApp de Hermosilla, cuando Soto le pregunta, ¿y ha sabido algo del teatro municipal? Y Hermosilla le contesta, declaramos y archivamos, que fue lo que pasó. Que fue lo que pasó. Exactamente. Entonces, no veo yo medios de comunicación. Entonces, hay un cerco comunicacional muy grande, que además que hace que los medios regionales y también los actores políticos contrarios a nosotros, yo no tengo drama en que lo defiendan los que lo tienen que defender, RN, la UDI, los diputados y senadores de la UDI, pero en la oposición alguien debería hacer algo. Cuando estalló el caso Teatro Municipal, el ex senador Letelier y el entonces diputado Luis Castro, por mencionar a quienes tampoco dijeron nada. Recuerde, al contrario, Castro en la elección del 2016 adelantó que iba a votar por Soto. ¿Te acuerdas que hubo una gran... En una radio, claro. Perfectamente. Entonces, además, Juan Luis Castro... Como trabajó en contra también, trabajó por el rechazo del primer plebiscito constitucional. Sí, y se lo dijeron en la feria además, ¿ya? Yo recuerdo que escribí una columna donde dije que de los 6 senadores del PS, 5 habían estado por el rechazo, salvo la senadora Isabel Allende, que tuvo una actitud muy digna en la quinta región, encabezó, llamó a votar, trabajó, pero el resto, Insulza, me cuentan amigos del Maule, que en todo ese periodo, previo al plebiscito del 2022, ¿ya? Álvaro Elizalde ni se apareció por Maule. Ni se apareció, no llamó a votar apruebo, lo mismo hizo. Ni hablar del otro hombre que está en la palestra hoy día, Fidel Espinosa. Él derechamente cuestionó el proceso constituyente, lo mismo de Urresti, y más piola, pero en la misma línea, José Miguel Insulza. Entonces,
el PS ha tenido una actitud bien curiosa en todo este tiempo respecto de dónde estamos hoy, respecto de dónde estamos. Entonces, llama la atención que seamos nosotros, ¿ya? Un podcast alternativo los que tengamos que poner el punto sobre la I. O sea, a eso me refiero yo. O sea, por acción u omisión se está actuando más fuerzas políticas, más allá de la derecha, Sí. entendiendo que el centro es la derecha, Sí. ¿no es cierto? Pero hay quienes permiten y por tanto se hacen cómplices de aquello porque ni siquiera podemos recopilar información y declaraciones que hagan posible. Si la Cámara de Diputados, los diputados, tienen un poder fiscalizador, pues, Sí. ¿me Los entiendes? diputados de O sea, oficialismo hoy día no han dicho nada. aquí no dicen nada de nada, Nada. siempre sí. Es O hay vergonzoso. muchos favores al medio, no sé qué es lo que pasa, pero o se reparten en el fondo, digamos, lo que son los cuotas de poder, Las cuotas de poder. y por lo tanto ahí se ponen, se respetan sus límites, no sé. Claro, Pero claro. el tema es que aquí hay muchas razones por las cuales el caso de Eduardo Soto, los casos de Eduardo Soto, debieran estar en la palestra y debieran haberse resuelto conforme a un debido proceso. No, pero además enuncia, y también lo vamos a tocar aleatoriamente, el notable abandono de deberes de la Fiscalía en esta región. ¿Ya? Recuerda tú que se filtra que Emiliano Arias le ordenó al fiscal, ¿cómo se llama el que lleva la causa? Moya, al fiscal Moya, le ordenó devolverle todo lo incautado a Eduardo Soto. Claro, no pudieron revisar los teléfonos. Se filtra que Chadwick le dice a Emiliano Arias de los nuestros, ¿ya? En el caso incendio, un tuit tuyo le haría bien, ¿ya? Y sale a defenderlo. Y sale a defenderlo, Claro. ¿ya? El caso de Emiliano Arias, que se jacta en un programa de televisión de que Andrés Chadwick le había ofrecido una subsecretaría, o sea, impunemente. Recuerda a ti que aquí hay 2 concejales que, según resolución de Contraloría, debían y del caso que se derivó en eso, que me refiero al concejal Manuel Villagra y Pedro Hernández, debieron haber estado presos 300 días. Y curiosamente, la causa le ocurrió lo mismo que a Eduardo Soto. Durmió el sueño de la injusticia en este caso. Entonces, designan a un fiscal, el fiscal Falencia, le dicen, ya no le dicen Valencia, le dicen el fiscal Falencia, ¿ya? Designa a un fiscal nuevo en esta región que está íntimamente comprometido. O sea, aquí debió haberse dado una elección. Alguien de esta región dijo algo. Tuvo que salir el diputado Naranjo y otros de otras regiones a cuestionar el anuncio del fiscal Falencia. O sea, yo siempre digo que tengo un gran amigo periodista que lo invitaba siempre yo a escuelas de verano. Se bajaba en Turbúa y en Punta del Sol. Yo lo esperaba ahí, llegaba antes en mi autito, se bajaba del bus, abría los brazos y decía: he llegado a la capital de la corrupción. ¿Ya? Yo alguna vez lo enuncié y gente de acá se enojó conmigo en vez de haber dicho, en vez de haber dicho, oye, hay que tomar nota de esto. Yo creo que los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad en particular, ¿ya?, debiéramos hacer un proceso de higienización de la política. O sea, también hemos sido responsables de esto. También hemos sido responsables. Yo no directamente, pero en la omisión también ser responsable. Sí, para decirlo un poco más. Señor, en O'Higgins tenemos un nuevo fiscal. El fiscal fue designado por Valencia, Sí. el fiscal nacional, conforme a su atribución, ¿no es cierto? Sí. Y es un nuevo fiscal regional, quien fue además concejal de Renovación Nacional, ha tenido un historial legítimo además, cada uno tiene su propio historial legítimo, pero absolutamente comprometido con los poderes que hoy día estamos nosotros, ¿no es cierto?, acusando justamente de llevarse el Estado para la casa y poder controlarlo a través de contactos que hacen que se mueva todo. Sí, fíjate tú, ¿cuál ha sido la actitud de la Corte Suprema respecto de la filtración en torno a la incumbencia que ha tenido Hermosilla para el nombramiento de jueces? Claro. O sea, estamos hablando del poder, ¿me entiendes? O sea, un poder paralelo. Un poder paralelo absolutamente. Entonces, ese tema, ¿cuánto va a pasar para poder despejarlo, conocerlo
hacer justicia respecto de los que estén involucrados, pero además poder, como dices tú, no sé qué, no recuerdo la palabra que usaste, pero tenemos que lograr Higienizar. higienizar, pero porque primero, ¿es posible o no vivir en un país, en un estado, en una comuna que sea más transparente? Yo estoy absolutamente seguro que es Sí, posible, porque es posible. porque lo hemos hecho, Sí. porque Chile ha vivido momentos largos del punto de vista democrático en donde los poderes del Estado, si bien hemos tenido un montón de falencias, pues hemos luchado, pero la verdad de las cosas es que lo que estamos viendo hoy día es, estaba leyendo un artículo que aparece hoy día en La Tercera, ha disminuido, en 10 años, ha disminuido la cantidad de delitos, Sí, pues ese es un dato que de, no. de Sí. delitos con afectación social, Pero se ha triplicado la ¿ya? sensación de. Sí, Exactamente. Claro, han aumentado el tema de los homicidios. sí. Entonces hay que poner ojo, digamos, en Ojo. la Sí, figura de los sí, delitos. en la primera. Pero en aquel, señora, señor, que le afecta al vecino o vecina, son los que han disminuido. Y son los que más aparecen en los medios de comunicación. Yo recuerdo Entonces que hay cuando que empezó la fiesta de los canales de televisión, también un cuestionamiento. O sea, hay que hacer una acusación en el Consejo Nacional de Televisión que no se puede partir todos los canales que tienen dueños distintos, se llaman así porque ocupan otra señal, pero tienen la misma línea editorial. El titular, ya, un portonazo, ya. El otro día en esta región un medio se vanagloriaba de que Carabineros decomisó 90 papelillos a un estudiante. O claro, sea, ¿qué noticia es esa? ¿Qué noticia es esa cuando está pasando el elefante acá se llama Eduardo Soto, ¿ya? ¿Ya? Y no lo ve la justicia, no lo ve nadie, ¿ya? ¿Ya? mira, disculpa Sí. Edison. La tercera del día de hoy, señor, Mm. como recomendación. Seguridad, delitos de mayor connotación social disminuyen 25% en 10 años. Claro, hay que decir completo, alza en homicidio, pero eso son otra categoría, gravísima, Claro, pero cuando habla de connotación social, estamos hablando del delito que afecta al al vecino. vecino y a la Sí, vecina, en su casa o en sí. su seguridad de tránsito. Ese ha disminuido en un 25%. Hoy día, cuando usted escuche las noticias, van a ir la misma noticia, Ya, esa imagen en blanco y negro porque son de sí, cámara, sí, la misma música, sí, ¿ya? Y sí, todo ambientado en función de crearle a usted claro. mayor inseguridad para que no vea justamente esto. Cuando salió de la Feria de los Valladolid esta semana, y yo le dije, ojalá que no sea venezolano ni colombiano, sino que va a empezar la cacería humana en torno a estos Mm, extranjeros. Era chilena, claro, era chilena. claro. Entonces, la noticia no tuvo el mismo impacto mediático. Estoy seguro que es un venezolano o un colombiano, ¿ya? Que no estoy haciendo ninguna defensa porque también hay malito ahí. Pero los más se adaptaron bien al país, ¿ya? La inmensa mayoría, ¿ya? Estoy seguro que habrían seguido con la noticia toda la semana. Claro, ahora, Sí, Milton Juica da una entrevista la semana que pasó, no recuerdo el día en particular, y en donde señala que los delitos él le llama de cuello blanco, ¿no? cuello y corbata, ¿no es cierto?, que estamos Sí. refiriéndonos acá, son tan o más graves que todos Más los delitos grave. que vemos en la televisión. Estamos hablando de Milton Juica, ¿eh? O sea, estamos Mira, hablando de un letrado del punto de vista te lo jurídico explico, en Chile. te lo explico. Estos delitos impiden la construcción de hospitales, porque es mucho dinero. El, recuerda que el robo que nos están haciendo el ISAPRE son 1.500 millones de dólares. ¿Cuánto se podía hacer si ese fue los desfalcos que ha hecho Sokimich, el financiar transversalmente? Le ha quitado, ha impedido que se opere gente que ha muerto porque no encontró la hora. Ha pedido mejorar los servicios, ha impedido mejorar los servicios de salud, ha impedido tener más presupuesto, ¿ya? ¿Por qué? Porque el medio se concentra en el delito, en el delito del pobre, ¿sí? Por eso yo me río cuando la gente dice, no, es que la nueva constitución la del 2022 va a tener dos justicias. ¿Qué caso más evidente que tenemos dos justicias en la práctica? Y ¿Ya? la hemos tenido por Y la 200 hemos tenido años, por, po.
Yo escribí una columna Bueno, en el Clarín donde digo que desde la colonia, por eso, desde antes de la configuración de Chile como tal, claro, 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 recuerda la sentencia esa, la ley se acata, pero no se cumple. claro, ¿Ya? exactamente. ¿Ya? Cómo desde que la corona española, debido al déficit fiscal, decide vender los cargos públicos, que para un notable historiador, ¿ya? Peter Claren, americano, señala que el origen de la corrupción en América Latina, esta cosa de que no son los mejores los que llegan, que era una larga tradición de la Mm, burocracia mm. estatal española, sino llegan los que compran. Y si los compran es por algo. Manuel Sala, en el libro de Gabriel Salazar, recomendaba a su amigo no invertir en títulos nobiliarios, distraerse, Claro, decía, ¿ya? Contraerse en comprar títulos nobiliarios, sino ya concentrarse en comprar cargos en la administración pública, en claro, particular los claro. vinculados a la superintendencia de la moneda. Mira, claro, porque ya el título nobiliario no está dando, Claro, no está dando. claro. Bueno, estamos aquí con Edison, ya yo iría entrando en la parte final, ¿no es Final, cierto?, de sí. nuestro podcast semanal. Esto a partir de hoy día lunes, ¿no es cierto?, va a estar por toda la semana y va a quedar ahí. Invitamos a compartirlo, invitamos a opinar, por supuesto, invitamos también a que nos ayuden a la difusión, porque cuesta Una de las bastante lo que es todo recomendaciones que esto. nos llegó desde Alemania es que también nos concentráramos en la solucionática, ¿ya? Y yo diría que debe haber un debate aquí en torno a la designación de los jueces. Está claro que como opera, los jueces son, lo quiero decir en buen sentido, ¿ah? Hay jueces muy respetables, pero son vasallos del poder político e institucional, ¿ya? Lo que hemos visto en torno a el jefe de la PDI, los dos jefes de la PDI, el besamano impúdico al poder político para la designación. Entonces, ese método de que todos los cargos pasen por el Senado, que sean de designación presidencial, ese método no funciona ya, porque como estamos viendo desde 10 años, desde que estallaron los casos Pentas, Soquimich, ya, el proceso ha seguido igual. Ya, el escándalo se empieza a tapar, ya, entra Jadwe, sale Hermosilla, ya, antes ocurrió lo mismo, si esto ya lo vimos, ya, esta película ya la vimos ya, entonces debemos generar un debate en torno a cómo constituir un poder judicial autónomo, si el centro de la cuestión aquí, Claro. Y ese es un tema constitucional. constitucional. ¿Me entiendes? Ese es un tema constitucional. Ese es un tema por el cual justamente estos poderes que tienen los medios de comunicación y que no son neutros, sino que son, digámoslo No, derechamente, derechamente, más del 90% de la derecha chilena, sí, los que han controlado todo este país siempre, ¿no es cierto?, están al servicio de crearle a usted, señor, sí, imágenes que no tienen que ver sí, con la realidad. Entonces, sí. la contracorriente es la que tenemos que generar allí donde usted vive, allí donde usted O sea, trabaja, en su sindicato, primero organizarse. ¿por qué Piñera compra Chilevisión? ¿Por qué Luxis compra Canal 13? ¿Ya? ¿Por qué también los mismos se hacen dueños de cadenas radiales? A pérdida, porque es control de la población, control de la información, ¿ya? Y no digamos aquí que los empresarios son de derecha, la derecha es de los empresarios, ¿ya? Que es Claro, distinto, claro, ¿ya? claro. No, absolutamente. Esta derecha es de los Claro, empresarios, o claro, sea, claro. teníamos al diputado de acá, Charpe, que impúdicamente cuando se estaba votando el primer visito andaba a diestra y siniestra ofreciendo cosas para que diputados de derecha votaran en contra del retiro. O sea, Exacto. impúdicamente fue Claro, noticia en claro, la claro, prensa, ¿ya? claro. Bueno, lamentable diputado, pero la verdad de las cosas es que no tenemos acá, y hay que decirlo, ¿no es cierto? Porque así es, aquí Sí, en la quebrada del Ají, no estamos bien representados desde el punto de vista de los intereses de la de mayoría. la mayoría. Lamentablemente aquí, a mí me gustaría, digo, me gustaría, ¿no es cierto?, poder tener la confianza en algún parlamentario o parlamentaria que efectivamente saque la voz, pues, No, saque la voz. pero el elefante Soto pasa por Claro, todas partes y ninguno de ellos lo ve. claro, y tenemos a Eduardo Soto que impunemente ha estado todos estos 3 años como un alcalde a la A sombra, la sombra, ¿ya? sí, Y se cree se ve alcalde. alcalde. ¿Me entiende? Entonces, Sí. con esto, esta semana que viene, ¿no es cierto?, nos puede traer muchas No, noticias con la no tengo más formalización, ¿no es razón. cierto?, del actual alcalde, pero estamos hablando de cómo se hace justicia de verdad, Sí, de cómo, ¿no es cierto?, logramos, a lo que tú dices, ¿no es cierto?, que aquellos principios liberales de la autonomía de los poderes del Estado al menos se cumplan. Difícil, muy difícil, sí, sí. pero como tú decías, desde Berlín nos dice, oye, más allá de la crítica, Ya, pónganse con una propuesta, ya.
La propuesta es que construyamos, a mi gusto, poder político-social que permita colocar en la mesa la opinión de las grandes mayorías, porque no estamos. Porque nuevamente no estamos de eso. Sí, yo comparto la sentencia de que si queremos cambios con movilización social, los cambios en Chile se han hecho con movilización social. Y como dijimos el otro día, Daniel Núñez se le ocurrió decir eso. Después, bombardeado el senador. No. Oye, queremos repetir que nuestra plataforma por las cuales esto se ve a partir de los días lunes, ¿no es cierto?, es Spotify y YouTube. Sí. Pero además usted puede opinar. Opinar implica criticar, puede opinar, ¿no es cierto?, en nuestro correo. Lo responderemos siempre en vivo, ¿no es cierto? Dice, aquí y en la quebrada, @gmail.com. Aquí y en la quebrada @gmail.com. Es nuestro correo electrónico, por ahora, nuestro medio de comunicación, ¿no es cierto?, para poder ir ampliando nuestra red y, por supuesto, recibiendo lo que ustedes tengan que señalarnos. Nos vamos. Dejo una vasita, a ver si lo podemos ver, señor, ¿qué le parece? Pero el 10 de abril es el plazo para que definan, según el calendario CERVEL, el tema de las primarias, para ver quiénes son los candidatos o candidatas para las elecciones a alcalde, core y concejales que vienen el 27 de octubre próximo. Por lo tanto, eso es un tema a abordar la próxima semana. Es un tema a abordar y lo queríamos nosotros, o al menos lo hemos conversado, abordar desde la importancia del mundo social acá. Porque si no, volvemos a los 30 años. Como dice la película de Jack Nicholson, atrapados sin salida. Atrapados sin salida, bueno, ¿quiénes son? Bueno, no, esperemos a ver qué dicen, ¿no es cierto?, las primarias de los partidos políticos, porque tampoco estas primarias hasta ahora no están invitando al mundo social a participar con algún candidato o candidata. Esperamos que haya una respuesta del mundo social. Esperamos que haya una respuesta del mundo social. Para allá vamos, esperemos en el próximo programa. Excusamos a nuestra compañera y amiga Calu Pérez. Hoy día tenía un compromiso social. A propósito de social. De social, imposible que estuviera acá, pero sabemos que seguimos contando con él. Un abrazo. Hasta luego. Y nos vemos. Chao.